Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. En esta clase de hoy vamos a continuar con la unidad 3 de máquinas y herramientas, la cual se llama componentes de las máquinas y herramientas a control numérico computarizado, en donde vamos a continuar luego de haber visto los controles de posición, también llamados encoders, en los cuales había dos tipos, directos, indirectos, y habíamos visto un poco las características de cada uno. Lo que sucedía a este tema era el usillo principal. ¿Qué es el usillo principal? ¿Dónde se ubica? Básicamente. Y luego de esto vamos a ver la estructura y tipo de control, que, bueno, ya lo vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Bueno, para empezar, ¿qué es el usillo principal? Bueno, el usillo principal se caracteriza básicamente por identificarse en los tornos o en la fresadora o en cualquier máquina de arranque de viruta metálica por lo que es el movimiento de corte en cada máquina. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el torno, ustedes saben que la pieza es la que realiza el movimiento de corte. Esto lo vimos en segundo año, en máquinas y herramientas de segundo. Y en una fresadora, el movimiento de corte lo hace la herramienta. Entonces, en base a estos datos, uno sabe dónde está el usillo principal, porque en el torno, si lo hace la pieza, el usillo principal está en el plato y todo el mecanismo que tiene el plato, ¿sí? Atrás, el usillo. Y en una fresadora, por ejemplo, si es la herramienta, es el cabezal, el mandril o lo que lleve para realizar las operaciones de mecanizado. Entonces, dicho esto, acá tenemos una imagen de una máquina herramienta que es un torno CNC, que le faltan completamente las protecciones, las chapas, la parte eléctrica. Solamente está la parte mecánica completamente. O sea, diríamos que es un torno desnudo desde la parte electrónica y de seguridad, pero tenemos toda la parte mecánica muy buena para poder ver en este caso el usillo principal y otros componentes. En el caso de este cuadrado digamos en forma de línea verde, tenemos el usillo principal acá dentro de un torno CNC. Fíjense que este usillo principal está comandado por un motor, que ya vamos a ver, un servo motor, el más importante, el más grande de esta máquina, a través de correas dentadas, y hace mover el usillo, que acá es lo que le faltaría, es el plato, ¿sí? Acá en esta zona, donde agarraría la pieza. Este usillo principal está montado inclinadamente sobre esta bancada. Fíjense que las bancadas de los tornos CNC, ya lo habíamos visto, son inclinadas, están a unos 30 grados aproximadamente, 35, depende de la máquina, inclinadas, y el usillo lo que va a tener la particularidad es de mover en este caso el plato junto con la pieza para el arranque de viruta. Entonces, aquí dentro de este usillo hay rodamientos, hay toda una hilera de rodamientos especiales, por supuesto, muy grandes, en donde estos rodamientos van a estar lubricados constantemente a través de la lubricación forzada automática que tienen estas máquinas, y por supuesto son rodamientos que están preparados para trabajar a altísima velocidad, a afrontar esfuerzos frontales, digamos, y axiales. Así que son rodamientos muy especiales, y en el caso de una máquina CNC tienen que ser, en el caso de ser reparados por un personal experto en máquinas CNC, porque requiere de mucha experiencia a la hora de manipular este tipo de piezas tan delicadas y tan costosas. Bien, dicho esto, entonces, en el caso del torno, acá estaría el usillo principal. Pero también acá tenemos algunos componentes, vamos a aprovechar para describirlos, que son los servomotores que posee esta máquina. El más importante, ya lo dijimos, es este acá, que es el del usillo principal. Este lo que hace es mover y traccionar el arranque de viruta del plato.
Y por supuesto, fíjense el tamaño que tiene. Pueden llegar a tener hasta 1 metro de largo. Es impresionante el motor en este caso. Ya esto lo veíamos siempre cuando hacíamos las visitas a diferentes empresas de localidad para ver un poquito todos los componentes que tenía una máquina CNC. Bueno, lamentablemente por esta pandemia no lo vamos a poder hacer este año. Nos vamos a tener que conformar con esta foto o con los videos que habíamos visto en su momento en la introducción a CNC. Acá detrás de las correas que tenemos acá hay otro motor. Fíjense que se ve la tapita y parte del motor. Es el motor del eje Z. Fíjense que acá está el husillo de bolas recirculantes. Lo vamos a ampliar un poquito para que se vea. Ahí está el husillo. Y acá está la tuerca que está alojada, digamos, está sujetada al carro principal. Este husillo, cuando es girado a través de este motor, el carro se mueve en este sentido, o sea, en el sentido del eje Z. Después tenemos este servo que corresponde al eje X, que ustedes saben muy bien que es el eje que permite los diámetros de las piezas. Y después tenemos dos más, que este es el servomotor para girar la torre, esta torre portaherramienta que tiene 12 estaciones, 12 tipos de herramientas, podemos colocar acá simultáneamente. O sea, yo puedo mecanizar una pieza que puede tener 12 operaciones distintas y 12 herramientas distintas, ¿sí? Pero no es cualquier torno este, porque si prestan atención, también en este caso tenemos un cuarto eje. Fíjense que acá hay otra bancada más, al igual que esta y al igual que la que tenemos acá. Una bancada que tenemos otro eje en donde vamos a trabajar casi verticalmente, o por lo menos a 45 grados. ¿Sí? Entonces le da la particularidad de realizar otras operaciones al torno propiamente dicho. O sea que esta máquina no es un torno convencional, sino que se llama centro de torneado, como un centro de mecanizado que habíamos visto en las fresadoras. Bueno, en este caso los tornos también se pueden agregar un cuarto o un quinto eje y se lo llama centro de torneado. También este motor tiene la particularidad de mover herramientas motorizadas que están acá en el plato, en el tambor portaherramientas. No las dos estaciones, por supuesto, pero la mitad de estas estaciones tienen la capacidad de poder moverse. Por ejemplo, en un torno paralelo común, como los que tenemos en la escuela, para perforar tenemos que colocar la mecha acá en la contrapunta o en el cabezal móvil y perforar perfectamente en el centro de la pieza. Este torno tiene la particularidad de poder colocar mechas que estén estáticas, por supuesto, pero también que puedan girar por su propia cuenta y hacer agujeros no solo en el centro de la pieza, sino también fuera de centro, y crear, por ejemplo, masas o cualquier pieza que lleve agujeros, digamos, de alguna manera fuera del centro de la pieza. Así que obviamente que acá en San Vicente no tenemos ninguna máquina de este tipo, pero son máquinas muy pero muy versátiles, porque ya prácticamente se convierten en una fresadora. Bien, dicho esto, quedaría terminado la parte del husillo principal para un torno y sus diferentes, por lo menos las diferentes partes en el caso de los motores. Las fresadoras también poseen husillos principales y ya dijimos que lo hace la herramienta, porque es la que hace el movimiento de corte. Entonces, en las fresadoras vamos a tener tres tipos de husillos principales. El menos común de todos es el husillo horizontal, porque prácticamente este ya está en desuso. La parte horizontal de los husillos ya no se usa más. Se usa muchísimo esta, que es el husillo vertical, porque en este caso permite muchas más funciones de mecanizado. Esta disposición es la que tenemos en las fresadoras de la escuela. En las dos fresadoras que hay tienen este tipo de disposición para trabajar. Y el tercer tipo de disposición es el de 5 ejes, que se le llama, porque permite mover la herramienta 360 grados a través de este brazo que tenemos acá gris,
y a través de este mecanismo en color azul poder moverlo también más o menos unos 90 grados, 45 para un lado y 45 para el otro, una especie de cuna en donde podemos mover la herramienta por lo menos en dos ejes, sumado a los ejes X, Y y Z del carro. Por eso se llama disposición 5 ejes. Bien, entonces hasta aquí vimos los distintos tipos de usillos principales de las diferentes máquinas, por lo menos de un torno y una fresadora CNC. Lo que sigue es las estructuras y tipos de control de una máquina herramienta CNC. Para esto vamos a aclarar que la máquina, cuando uno la quiere comprar, digamos, está el fabricante que puede fabricar completamente, en el caso, ya que tenemos esta imagen, puede fabricar completamente toda la parte mecánica, ¿sí? Mecánica, pero no así los motores y la parte electrónica, la pantalla, por ejemplo esto, la pantalla que tenemos acá con el control, los comandos y demás, como en el caso de esta portada también. O hay fabricantes que fabrican completamente todo, o sea, la parte mecánica, los motores, los controles, todo. O sea, hay fabricantes que fabrican completamente la máquina. ¿Por qué hay que hacer esta aclaración? Porque es muy importante identificar o saber dividir e identificar lo que son los controles y lo que es la parte mecánica de un torno o de una máquina CNC cualquiera. Entonces, hay máquinas o fabricantes de máquinas que te pueden dar a elegir qué tipo de control uno quiere. Los más conocidos en la industria son Fanuc y Siemens. Son como era hace muchísimos años, digamos, la competencia de Nokia y Motorola, que ya, bueno, Nokia no existe más, o en este caso actualmente podríamos decir entre iOS y Microsoft, ¿sí? Vamos a resumirlo así, o Ford y Chevrolet, en donde son los más utilizados en la industria. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener controles para elegir y la marca de torno, ¿sí? Hacer la parte mecánica. Doy un ejemplo. En Argentina había, porque no hay más fábricas de máquinas CNC, pero hasta el 2010 más o menos existió una empresa en Córdoba que se llamaba Promecor, que fabricaba tornos y fresadoras CNC. Cuando uno quería comprar un torno Promecor, la empresa te proponía dos tipos de controles, ¿sí? Fanuc o Siemens. Y ellos fabricaban la parte mecánica, por supuesto. Entonces, dependiendo si ya tenías una marca o eras fanático de una u otra, vos ibas a elegir el torno con un control u otro. Pero, por ejemplo, si yo quiero comprarme una marca de tornos o de cualquier máquina que quiera, fresadora, se les ocurra, Haas o Mazak o Kuma o lo que sea, ya estas marcas no solo que fabrican su propia máquina, su propia parte mecánica, sino que también fabrican sus propios motores y sus propios controles, como en el caso, como vimos recién, de este control que teníamos acá, Mazatrol Matrix, que es de Mazak. ¿Sí? Este pedazo de control que vemos acá, que ya lo habíamos visto en la unidad 2 de programación, este pedazo de control viene junto con la máquina Mazak. Entonces, esta máquina justamente lo que hace es tener todo fabricado íntegramente dentro de la misma marca Mazak. Vale la aclaración que si yo me compro una máquina cualquiera, de cualquier marca, con controles Fanuc o Siemens, por ejemplo, el control va a venir de la misma marca y también así los motores. Por ejemplo, en el caso de... lo habíamos visto recién, estos motores son todas marcas Fanuc y por supuesto van a tener el control, la computadora, la pantalla y todo de la marca Fanuc.
no puedo mezclar la pantalla Siemens con los motores servos Fanuc, ¿sí? O son todo de una marca o son todo de la otra. Espero que se haya entendido, pero es, digamos, un tema a la hora de comprar una máquina herramienta. Bien, entonces, de acuerdo a todo este embrollo que expliqué recién, vamos a tener también distintos tipos de control. Porque de acuerdo a la máquina que yo me estoy comprando, voy a tener una capacidad distinta de acuerdo a la función que va a tener esa máquina. ¿Por qué? Porque hay controles que son mucho más potentes que otros y no voy a invertir mucha plata en un control sumamente sofisticado para ponerlo en una máquina básica, por ejemplo, en una perforadora. No voy a colocar un control que tenga una velocidad y un nivel de procesamiento de datos terrible cuando solamente baja y sube una mecha. Ahora, si ya estoy manejando una máquina como un torno, una fresadora o máquinas con alta capacidad de procesamiento de datos porque tengo que mover múltiples herramientas y demás, obviamente que el control va a tener una capacidad mucho mayor. Esto es lo mismo que, dependiendo de la computadora, para qué la voy a usar, me voy a comprar una u otra. Esto es básicamente así, me voy a comprar una computadora, digamos, lo mejor en calidad y en procesamiento para si voy a programar o si la voy a utilizar para fines de diseño o lo que sea. Ahora, si solamente voy a abrir un Excel, un Word y ver un video en YouTube, no hace falta comprarse una computadora con un nivel de procesamiento tan elevado. Y así reducir costos, por supuesto. Bueno, distintos tipos de control. Hay 3 tipos: el punto a punto, paraxial y el interpolar, o también llamado continuo. Vamos a describir cada uno de ellos. El control punto a punto es, como lo dice su nombre, es capaz de ir de un punto a otro sin tener ningún tipo de control del recorrido de la herramienta, ni de la trayectoria, ni de la velocidad. O sea, lo único que hace la máquina es ir de un punto a otro a medida que fue terminando la mecanización de cada punto. Por ejemplo, en este caso una mecha. Termina de perforar, se eleva la mecha y el control desplaza la misma de un punto a otro. Pero no hay control de la velocidad, o sea, va a la misma velocidad siempre y baja a la misma velocidad siempre. Es un control muy económico en relación a los demás. Muy económico, estamos hablando siempre de $2.000 para arriba, por supuesto, pero bueno, son económicos. Ahora vamos a ver los otros, qué variantes hay. Y se utilizan básicamente para máquinas justamente básicas. Como el control es bastante básico, porque el procesamiento que tenemos acá es muy simple, no hay mucho cálculo por parte del control, se utilizan por ejemplo, taladros, punzonadoras, etc. Habíamos visto un video de una máquina punzonadora que hacía agujeros y distintas formas en chapa. Bueno, básicamente tendría este tipo de control, el control punto a punto. Ya pasamos al paraxial. El paraxial es otro tipo de control, tiene otras ventajas y desventajas. Bueno, en este caso sí tengo control del recorrido, o sea, yo puedo bajarle la velocidad de avance de corte de la herramienta o aumentarla, pero solamente esta máquina va a trabajar paralelamente o, como se le llama, ortogonalmente a los ejes, o sea, 90 grados. No puedo interpolar, no puedo moverme interpolando ambos ejes. Muevo uno, el eje Y, por ejemplo, y luego muevo el eje X. Luego muevo el eje Y, termino, y así sucesivamente. ¿Para qué sirven estas máquinas? Bueno, principalmente para, por ejemplo, escuadrar caras en una máquina, por ejemplo, de carpintería, para sacar maderas perfectamente escuadradas, o para sierras CNC. Existen, como la sierra que tenemos en el taller, sierra sin fin, pero CNC, o sea, obviamente, controlada totalmente el avance de la barra y el corte, todo por CNC. Pero ¿para qué voy a colocar un control tan sofisticado? Como vimos anteriormente, por ejemplo, este control, ¿para qué voy a colocar semejante control en una sierra si lo único que hace es subir y bajar la sierra sin fin y nada más? No tiene sentido gastar tanta plata en una máquina de ese tipo. Y por último tenemos el control interpolar o continuo, que como lo dice su nombre,
Este sí tiene la máxima capacidad de interpolación y de cálculo de los motores y del recorrido, tanto en G0, G1, bueno, G2, G3, ya vamos a ver todos los G que hay de recorrido de herramienta. Puedo hacer diferentes tipos de interpolaciones y obviamente que es el más costoso de todos porque tiene el control, la computadora, la capacidad de cálculo muchísimo más grande que estos dos que vimos anteriormente, el punto a punto y el paraxial. Y se utiliza, por supuesto, ya en máquinas como tornos de cualquier tipo, fresadoras, centro de mecanizado, etcétera, etcétera, etcétera. Es, por supuesto, el más utilizado. Este es el control que más vamos a ver en la industria, ¿sí? Pero no quita que por ahí veamos algún tipo de control más básico como estos dos. Hasta acá hemos llegado al final de la clase de hoy. La clase que viene, que va a ser la última de esta unidad 3 de máquinas y herramientas, vamos a ver, como lo dice el título, los diferentes componentes de un sistema CNC, o sea, la parte eléctrica y electrónica, completamente todas las partes y los diferentes componentes que tiene una máquina CNC. Y de esa manera vamos a terminar esta unidad que, como ya les había anticipado, es la más larga de todas las unidades de CNC. Hasta acá todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda o consulta que quieran hacerme, como siempre, lo hacen a través del WhatsApp o correo electrónico, pero bueno, me queda más cómodo por WhatsApp y en breve les estaré brindando las respuestas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.